El concepto del insight. Equipo 8. La información obtenida para este video se rescató de Conceptos de la psicoterapia de Erwin Singer. Desde los primeros tiempos de la psicoterapia contemporánea, se sugiere que el desarrollo del insight es la aspiración básica de la psicoterapia y que el logro del conocimiento íntimo es en cierto modo sinónimo del bienestar emocional. Aparece en la literatura psicoanalítica y se refleja en muchos de los comentarios de Freud. Por ejemplo, un análisis toca a su fin cuando se han cumplido dos condiciones. La primera, que el paciente ya no sufra de sus síntomas, y la segunda, que el analista juzgue que el material reprimido ha sido hecho consciente. Hobbes captó este principio psicoanalítico central y definitivo e hizo notar: uno de los supuestos arriesgados en la práctica psicoterapéutica consiste en que el desarrollo del insight por parte del cliente es tanto la meta principal del empeño terapéutico como uno de los medios mejores de lograr en el proceso psicoterapéutico. El término insight está asociado tradicionalmente en la teoría psicológica contemporánea de Norteamérica y con la contribución sobre la teoría del aprendizaje. El concepto de insight está tejido de modo inextricable con la teoría de la Gestalt y la teoría lewiniana del campo. Wertheimer se ha referido al fenómeno del insight como al de ver la luz, pero por lo general lo hace en un sentido intelectual y que facilita o retrasa un aprendizaje introspectivo. Cuando Lewin se ocupó del aprendizaje introspectivo, refirió cambios en la estructura cognitiva y subrayó los cambios en la apreciación intelectual y en la percepción personal del medio ambiente. Es por eso que no es sorprendente oír decir a Lewin que las diferenciaciones pueden estar estrechamente conectadas con procesos cognitivos, por ejemplo, con la experiencia o con un acto de insight. En muchos círculos intelectuales, el concepto del insight era y es todavía definido como una mayor comprensión de los acontecimientos externos. Freud estaba convencido de que insight y comprensión intelectual eran sinónimos, y fue enteramente franco al tratar de su posición originaria. Se limitó a cambiar sus tácticas y, en lugar de informar al paciente acerca de sus traumas de la infancia, intentó informarlo de las razones para su incapacidad de recordar semejantes datos de buen grado. A esto lo llamó análisis de la resistencia. Una vez que la resistencia era vencida, el conocimiento intelectual de los traumas originales sería aceptarlo. El apego emocional del paciente al analista era un vehículo que iba a hacer más tolerable la aceptación y apreciación intelectual. Una vez más, Freud fue franco sobre esta cuestión cuando comentó: la transferencia logra suprimir muchas veces por sí misma los síntomas patológicos, pero solo provisionalmente, esto es, mientras ella misma existe. Pero esto constituiría un tratamiento sugestivo, nunca un psicoanálisis. El tratamiento merece tan solo este último nombre cuando la transferencia ha empleado su intensidad para vencer las resistencias. Así, Freud sugirió que el camino hacia el insight intelectual era más difícil y tortuoso de lo que al principio pensó, pero la estación terminal, la comprensión intelectual de las propias motivaciones, permanece intacta. A pesar de que los pacientes aceptaban finalmente las explicaciones que les eran ofrecidas, en muchísimos casos sus neurosis no desaparecían. Se propusieron varias explicaciones, pero estas explicaciones estaban redactadas en términos que no violaran la máxima básica de que el camino hacia el bienestar emocional era la comprensión intelectual. Así comenzó el descenso gradual de la ecuación. Insight es comprensión intelectual. Algunos autores propusieron que el insight se entendiera como un proceso de integración de tendencias inconscientes en la mentalidad consciente, más que como un proceso de comprensión. La asimilación comienza a ocupar el lugar del entendimiento en esta definición. Jung dijo sobre esto: la asimilación protege contra el peligroso aislamiento que cada cual siente al enfrentarse con un aspecto incomprensible de su personalidad. Es el comienzo aquí de una psicosis. Cuanto más ancho sea el abismo entre lo consciente y lo inconsciente, más se acercará a la fatal escisión de la personalidad. La aspiración de la psicoterapia es, por lo tanto, estrechar y finalmente abolir la disociación, mediante la integración de las tendencias del inconsciente en la mente consciente. El insight para Jung
Es en cierto modo análogo a la autoaceptación en el sentido de reconocer lo que existe en el inconsciente. Derivado de esto, las formulaciones de Sullivan y su ejemplo de términos diferentes fueron en lo esencial idénticos a los de Jung. Su concepto clave al insight era el conocimiento. El autoconocimiento de uno mismo era para Sullivan el conocimiento del qué de la experiencia. Las operaciones de seguridad le parecían a él destinadas a restringir la conciencia de este qué, y proponía que uno estaba sin duda seriamente perturbado cuando las operaciones de seguridad restrictivas, destinadas a reducir este conocimiento de nuestras propias experiencias, impedían el proceso de la vida. Sullivan creyó que la capacidad de resistir este conocimiento, de soportar el conocimiento de nuestra propia experiencia, era la definición del bienestar. Así, definió la cura como una expansión del propio ser a tal efecto final que el paciente, tal como se conoce a sí mismo, sea con mucho la misma persona tal y como se comporta con otros. Esta es la cura psiquiátrica. Otro punto que comenta es que todo esfuerzo constructivo del psiquiatra es una estrategia de operaciones que, 1. Tratan de determinar las zonas de las fuerzas de disyunción que bloquean la colaboración eficaz del paciente con otros, y 2. Trata de ampliar la conciencia del paciente de modo que este bloqueo innecesario pueda ser llevado a su término. La búsqueda de este insight como experiencia es sinónimo de búsqueda de la identidad. Al captar su situación interna, la persona experimenta su identidad, comprende quién es y qué es. Por otro lado, Rogers define el insight como conciencia de la experiencia y nos dice que es esencialmente un nuevo modo de percibir. Este nuevo modo era tanto el cimiento como el resultado de un nuevo aprendizaje. Lo que fomenta el insight a los ojos de Rogers es el empleo de lo que él llama la técnica primordial. La técnica primordial para que el cliente logre el insight es una que exige el máximo de autorrestricción por parte del consejero en vez del máximo de acción. Consiste en alentar la expresión de actitudes y sentimientos hasta que la comprensión introspectiva aparezca espontáneamente. Rogers afirma que el insight es fundamentalmente el desarrollo de la autoaceptación, de la admisión de nuestras propias actitudes, sentimientos y experiencias. Todo esto difiere de los pensamientos de Dollard y Miller, quienes también hablan acerca del insight, y nos dicen que otros han tratado de corregir los síntomas o de obligar al paciente a efectuar el acto inhibido, pero ambos métodos tienden a acrecentar el temor y el conflicto. El terapeuta se concentra en reducir los temores y otros impulsos que motivan la represión y la inhibición. Se da cuenta de que el paciente ha de marchar a su propio paso y aprender por sí mismo, de que es él y no el terapeuta quien debe lograr el insight. Hobbes reconoce en su escrito que el insight puede ser concebido de dos maneras, como proceso intelectual y como proceso experiencial emocional. Como ejemplo, nos menciona un insight no intelectualizado, el de una mujer de grandes dotes que había estado intranquila la mayor parte de su vida con miedo a estropear todos sus logros y por lo tanto se privaba de todos los frutos de estos. Era como si no pudiera soportar ninguna satisfacción en la vida. En una sesión con su terapeuta, mencionó que en una conversación con su colega había tenido conciencia de un impulso íntimo a hacer algunos comentarios que hubieran frustrado la relación entre ella y él. Al comunicarlo, ella daba la impresión de no saber de dónde salía este impulso. Estos comentarios que hacía hacia su colega los había evitado con temor a ofenderlo, ya que ella se mostraba como una competencia hacia él. Ella había estado temerosa a tocar el tema por miedo a hacer sentir al terapeuta defraudado de su trabajo, ya que ella misma había sido la que había descubierto por sí misma este sentimiento. La experiencia que tuvo esta mujer refleja una profunda comprensión de sus motivaciones y por lo tanto constituyó un intento acertado de percatarse de su vida y experiencias. Pero el insight emocional y la captación introspectiva de la experiencia muchas veces no suelen darse de esta manera. Algunas veces se dan durante prolongados periodos de silencio, aun cuando el silencio en muchas ocasiones acentúa la resistencia. Es evidente que los pacientes luchan con frecuencia durante periodos por captar la naturaleza exacta de sus emociones. Para entender esto, el autor nos menciona otro ejemplo.
Un día llegó el paciente a la sesión con mucho retraso. Anunció que no tenía realmente nada que decir y bromeando invitó al terapeuta a que le proveyera de sabiduría. El terapeuta respondió con silencio y se limitó a mirarle durante algún tiempo. De pronto, el rostro del paciente se contrajo, miró fijamente al terapeuta y empezó a sudar profundamente, rompiendo al fin en llanto. Confrontar al paciente con sus actitudes disociadas suscita el insight, pero el momento del insight, del creciente reconocimiento de las tendencias previamente disociadas y la autoconfrontación, implica que este reconocimiento pueda producirse en cualquier tiempo, en cualquier lugar, y no está forzosamente restringido al momento en que se efectúa la confrontación interpretativa. Otro ejemplo que nos menciona el autor para poder comprender cómo es que también se puede llegar al insight es el siguiente, el de una mujer que acudió con un analista y le explicó que anteriormente había acudido con otros 3 analistas durante un periodo de 6 años, pero que no había obtenido algún resultado. Se sentía desesperada y deprimida, así que decidió darle otra oportunidad a la terapia. Después de un rato de escucharla hablar, el analista le informó que conocía a los colegas que ella había consultado y que tenía un alto concepto de su capacidad. La paciente se indignó y dijo que no podía dar respuesta a eso, porque no podía concentrarse en cuestiones tan importantes. Antes de retirarse, también mencionó que los honorarios del terapeuta le parecían demasiado elevados. Ante esto, el terapeuta le preguntó que si sus honorarios estaban fuera de sus posibilidades, a lo cual ella le respondió diciéndole que solamente le iba a causar algunos inconvenientes, como el tener que retrasar el cambio de su auto y la decoración de su casa. Por esto mismo, el terapeuta le mencionó que no estaba en sus planes bajar sus honorarios. En la siguiente sesión, la paciente entró como un huracán, preguntándose por qué los analistas eran tan arrogantes, con qué derecho fijaban sus honorarios y cómo lo hacían, y por qué creían que podían decir a la gente cualquier cosa que era penosa. Continuó hablando en un tono semejante, pero empezó a tratar ciertos acontecimientos importantes que habían ocurrido desde su último encuentro. El más notable de estos era que ella, durante esa noche, notó un deseo intenso de herir gravemente los sentimientos de algunos miembros de su familia. Se había percatado del gozo que le producía ver que cualquiera de esas personas se doblegara ante su desprecio, y se había dado cuenta que había aceptado la validez de la indignación inicial del terapeuta. Concluyó observando que estaba dispuesta a seguir adelante con la terapia. La habilidad del analista para percibir correctamente el deseo de la paciente de destruir el valor de otros suscitó su hostilidad contra él, pero también le ayudó a tener insight y conciencia de sus impulsos destructivos, no en términos intelectuales estériles, sino en términos de experiencia. El reconocimiento por parte del paciente de que todo insight genuino es una prueba innegable de su potencial para crecer es al mismo tiempo una de las fuerzas primarias que hace que el desarrollo del insight sea muchas veces un proceso lento y penoso. El logro de la conciencia de sí mismo se hace difícil por el sentimiento de vergüenza que acompaña el desarrollo de la identidad y que es producido precisamente por la conciencia de uno mismo. Hutchinson mantiene que cualquier insight auténtico, intelectual o nacido de la experiencia representa un acto creador en el sentido de que cambia en mayor o menor grado lo existente. Los insights amplían no solamente la zona de conocimiento, sino que toda persona obtiene provecho de ellos, con su esfuerzo por adquirir un conocimiento significativo, ya sea acerca de sí mismo o de lo que hay fuera de él. En el proceso mismo de esforzarse y lograr las nuevas percepciones, el hombre se transforma de modo inevitable. Pero, ¿bajo qué circunstancias se resisten los individuos a la experiencia del impacto transformador del insight? Una de ellas es la conciencia de sí mismo como unidad independiente. Esto solo se produce mediante los cambios y el consentimiento de la persona de estas modificaciones internas y externas.
Pero si los sentimientos de independencia, de unidad y la sensación de solitud son experimentados como peligrosos, entonces el individuo hará todo para evitar este proceso que estimula la conciencia de sí mismo, de su existencia independiente y se opondrá a desarrollar su insight. Solo los que se atrevan a estar solos pueden intentar el desarrollo del insight, que los penetre a ellos y al medio que los rodea, pues se atreverán a prestar atención a sí mismos y se tornarán conscientes de las realidades cambiantes de su entorno. Solo este estado interno estimula la predisposición del hombre a percatarse de sí y a desarrollar todos esos insights.